En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Seguimos hablando de Irán, pero sobre todo del futuro que busca, o lo que entendemos que busca Estados Unidos para el día después de la caída de los ayatolás y sobre todo en torno a cómo provocarla, que es la clave ahora mismo. Las amenazas de Donald Trump hacia Irán ya no son gestos retóricos, pero dejan muy claro cuando uno analiza los informes en los que se basa Estados Unidos para intentar promover ese cambio de régimen, qué es lo que se busca, y eso condiciona todo, porque no se trata de un cambio de régimen clásico, es algo, parece más ambiguo, más indirecto. Y ahí el peligro es potencialmente más desestabilizador, porque no apunta a que quiera controlar Irán, a que quiera desplazar tropas sobre el terreno, como en Irak o como en Afganistán, sino a una desestructuración. Trump quiere debilitar el régimen de los ayatolás y sobre todo su capacidad de actuar como una potencia regional, sin asumir, sin embargo, el coste político, humano y sobre todo económico de gobernar en el día después. Y sin embargo esto va a ser difícil, o por lo menos eso es lo que parece. El régimen iraní ha demostrado una resiliencia notable, ha sobrevivido a sanciones, aislamiento, protestas masivas y reiteradas, presión militar indirecta e incluso operaciones militares quirúrgicas, como la que puso final a la guerra de los 12 días. Y es que, en lugar, Estados Unidos, por tanto, de aspirar a sustituir el régimen por otro más afín, lo que ahora parece que determina su enfoque es una apuesta por socavar de forma continuada la capacidad de Irán para ejercer el poder de las estructuras del Estado iraní. Ataques selectivos, presión militar recurrente, desgaste de centros de mando, debilitamiento de sus redes de seguridad. Y, como digo, el objetivo no sería gobernar el día después, sino impedir que Irán pueda seguir actuando como actor nuclear potencial, esa amenaza de fondo, y como patrocinador de redes armadas en la región, los proxies, que fueron su estrategia, la de los ayatolás, para luchar contra lo que ellos llamaban el eje del mal, el eje del gran Satán y el pequeño Satán, en un enfoque prudente por un lado, pero arriesgado por el otro. Al no pretender controlar la transición, Trump acepta implícitamente el riesgo de caos en ese día después. Se asume que un Irán fragmentado es menos amenazante, pero al final esto también tiene sus riesgos, porque es una lógica de contención mediante la descomposición, no mediante la estabilidad que otorgarías tú controlando el proceso. El problema es que Irán no es un estado cualquiera, es un país grande, densamente poblado, se acerca a los 100 millones de habitantes, con profundas divisiones étnicas, no son homogéneamente persas, aunque esa sea la mayoría, también territoriales. Tenemos un poder fuerte que los ha tenido constreñidos, pero existe una realidad kurda, baluchi, que en este caso conecta con Pakistán y con Afganistán, ahí es nada por lo desestabilizador. Árabe incluso, que muchas veces insistimos en que Irán no es árabe, pero tiene una minoría árabe que además lucha con grupos organizados por sus derechos, azerí. El caso es que de debilitar, como parece que apuesta Trump, deliberadamente el centro de poder que mantiene contenidas todas esas fuerzas, puede activar dinámicas secesionistas, guerras periféricas o incluso facilitar la aparición de actores armados difíciles de neutralizar. Y esto no creo que le suenen de nuevo a Estados Unidos. Hay que recordar que el germen de Al-Qaeda es Estados Unidos. Hay que recordar que armaron a los insurgentes afganos para luchar contra el Imperio Soviético durante muchos años. Y luego vemos cómo les ha salido la jugada. Las consecuencias regionales serían inmediatas. El equilibrio donde estaban los antiguos proxies en Líbano, en Siria, en Irak o los que siguen en marcha como los de Yemen depende en gran medida de lo que sucede en Irán. Y si se debilita el régimen de los ayatolás o incluso si cae, las dinámicas se alteran. Es obvio que Israel y Arabia Saudí salen beneficiados en el corto plazo, pero también se expondrían a un entorno regional muchísimo más volátil, con actores no estatales que actuarían sin una jerarquía clara, sin líneas de actuación reconocibles. No tienes delante el enemigo, no puedes analizarlo igual, es mucho más difuso, mucho más incontrolable. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y me pongo en lo peor, si caídos los ayatolás, un grupo militar
de los muchos que pueden surgir en ese día después, controlar a los materiales nucleares iraníes. Es obvio, no tiene todavía bomba nuclear, pero sí que tiene 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y eso es muy, muy peligroso. ¿Qué le impediría a ese grupo sembrar el caos en toda la región? Sembrar la radioactividad por todo Oriente Medio con bombas sucias. Ya saben, un misil con explosivos convencionales, que ya los tienen, que están controlados, por ejemplo, ahora por los guardianes de la revolución, a los que simplemente se añade en las ojivas el material radioactivo. La cúpula de hierro, por ejemplo, puede contener una cantidad limitada, lo vimos en su momento, de misiles, pero con que pasara uno, tendríamos un Israel con un problema de contaminación nuclear. Eso es verdaderamente relevante. Y en este contexto, pues Washington parece inclinarse por estrategias de desgaste, porque es obvio, son menos costosas, trasladan el coste principal al país objetivo y a su entorno regional. Es lógico que haga esta apuesta, pero a su vez hay que reconocerlo, es una apuesta de alto riesgo. Veremos si sale bien, por el bien de la comunidad, espero que sí, pero el hecho, y es comprobable día tras día, es que los líderes actuales no tienen la talla de otros del pasado que construían, por eso apuestan por el caos, porque saben que destruir es siempre mucho más fácil que construir. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica, la desgranamos con Blanca del Tronco, que elabora esa información. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con Donald Trump, quien recibe en la Casa Blanca a María Corina Machado. Almorzarán juntos a puerta cerrada en un comedor privado de la Casa Blanca. La reunión se celebra un día después de que Trump y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, mantuvieran una conversación telefónica tras la que Trump aseguró que Delcy Rodríguez es una persona fantástica que está logrando y progresando
tremendamente para estabilizar Venezuela. Mientras Cuba recibe y honra los restos mortales de los 32 militares miembros del Ministerio del Interior que murieron en la operación estadounidense en Caracas, en la que se capturó a Nicolás Maduro. Macron celebra reunión urgente del Consejo de Defensa para abordar el asunto Groenlandia. Reunión de Macron tras anunciar que el ejército francés empezará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia, asegurar que las primeras tropas ya están en camino. Las autoridades groenlandesas, por su parte, y la inmensa mayoría de la población del territorio ártico rechazan de forma frontal los intentos de Donald Trump de comprar o anexionarse por la fuerza la isla. Exteriores recomienda a los españoles que abandonen Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha recomendado a los cerca de 140 españoles que residen en Irán que abandonen el país temporalmente. Álvarez no cree, además, que una intervención de Estados Unidos en Irán lleve estabilidad y rechaza la pena de muerte para los manifestantes. Sobre el terreno, las calles de Teherán recuperan cierta normalidad con el aparente fin de las protestas contra el régimen y el espacio aéreo iraní ha reabierto tras horas cerrado. Ucrania, entre tanto, pide más defensas aéreas a sus socios. Petición de Kiev para proteger el sistema energético ucraniano de nuevos ataques rusos, mientras el Kremlin espera la pronta llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reanudar las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para lograr la paz. Ameriza con éxito la misión de la NASA, que ha tenido que volver antes de tiempo por la enfermedad de un astronauta. La Crew 11 se ha desacoplado de la Estación Espacial Internacional ayer miércoles por la tarde y ha amenizado en el Océano Pacífico con éxito. La decisión de adelantar el splashdown varias semanas antes de lo previsto marca un hecho sin precedentes en la historia de la Estación Espacial Internacional, habitada de manera permanente desde el año 2000. En el momento del desacople, 7 personas se encontraban a bordo del complejo orbital, 4 de ellas pertenecientes a la Crew 11. Canadá busca construir con China una nueva relación. Así lo ha dicho el primer ministro canadiense Mark Carney, que hoy se reúne con el primer ministro chino Li Qian. La primera ministra italiana Giorgia Meloni, por su parte, inicia una visita de 3 días a Japón, en la que se reunirá con su par japonesa Sanae Takaichi. Ampliamos ya todas estas informaciones, Blanca. La posibilidad de que se celebren elecciones en Venezuela es de momento poco probable. Trump insiste en liderar la transición del país mientras la comunidad internacional solicite, lo ha hecho casi desde el primer momento, que sea el pueblo venezolano el que decida su futuro. El gobierno español se alinea con esa postura defendida mayoritariamente en la Unión Europea y ha rechazado la injerencia externa de Estados Unidos en el proceso de transición. Pablo Llanoné. Así lo ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en el pleno extraordinario celebrado para concretar la postura de España respecto a la situación en Venezuela. Señorías, nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela: democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social. Y que el futuro del pueblo venezolano lo construyan exclusivamente los propios venezolanos a través del diálogo, de manera democrática y por medios pacíficos. El ministro de Exteriores ha informado a la Cámara Baja de la implicación de España en el proceso de transición. Ha hablado con su homólogo estadounidense, mientras que Sánchez se ha puesto en contacto con la presidenta interina. El pasado viernes mantuve una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien abordé la situación en Venezuela, así como la situación en Ucrania y en Gaza, y a quien reiteré el compromiso de nuestro país con el pueblo venezolano, también en esta nueva etapa. El presidente del Gobierno ha hablado con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con Edmundo González. Estamos hablando con todos los actores destacados sobre la situación y los próximos pasos en Venezuela. Álvarez ha hecho un repaso de algunas medidas que el actual gobierno ha impulsado sobre Venezuela, como emitir permisos de residencia únicos para refugiados venezolanos o acoger al opositor Edmundo González Urrutia. Según el ministro de Exteriores, el gobierno actual ha hecho por Venezuela más que ningún gobierno del mundo. Hemos llevado todas las propuestas de sanciones a la mesa de Bruselas. Hemos estado dispuestos a acoger a cada venezolano que lo necesite y eso seguirá siendo así mientras esté este gobierno al frente del gobierno de España. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno.
Mientras Álvarez pronunciaba estas palabras, los diputados del PP no parecían dar crédito, para quienes la narrativa es muy diferente. En su réplica al discurso del ministro, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tachado al gobierno de hipócrita e inmoral. El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Ahora denuncian que a Trump le interesa el petróleo, ya. Y a los socios de Zapatero los derechos humanos. Asimismo, ha arremetido contra la gestión de los presos políticos liberados. Queremos a todos los presos libres. Libres ya. Y libres de verdad. Sin mordazas. Porque no son rehenes ni detergente moral para blanquear a nadie. Tampoco a ustedes. Además, ha dado a entender que la voluntad del pueblo venezolano ya se conoce, que se dio a conocer, de hecho, en las últimas elecciones, que para el Partido Popular dejaron claro quién era el presidente legítimo, Edmundo González Urrutia. Precisamente para hacer valer dicha legitimidad, María Corina Machado se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca después de 2 semanas desde la intervención estadounidense en Caracas. La Premio Nobel de la Paz acude posiblemente con la intención de obtener el beneplácito de Trump para que la oposición asuma la presidencia de Venezuela, pero Trump ha descalificado a Machado al no tener, dice, el respeto de todos los venezolanos. ¿Qué cabe esperar, Pablo? ¿Tendrá la Premio Nobel el beneplácito de Trump? Cuando Machado supo que Trump había secuestrado a Maduro, se mostró alineada con la operación y dispuesta a que la oposición presidida por Urrutia asumiese el ejecutivo venezolano. Sin embargo, en su lugar, Trump ha iniciado un proceso de transición del que, hasta donde sabemos, ni Machado ni Urrutia van a formar parte. En su lugar, ha preferido tutelar al gobierno venezolano, comandado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, con quien parece que cada vez se lleva mejor. El presidente estadounidense, quien habló ayer con Delcy Rodríguez, dice que cada vez hay un mayor entendimiento, lo cual era una condición necesaria que Trump había impuesto para no proceder con la presidenta interina del mismo modo que había hecho con Maduro. Para garantizar esta nueva complicidad, la actual presidenta venezolana ha anunciado que el país sudamericano se encuentra abierto al cambio, a un nuevo momento, ha dicho, político. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos. Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia no serán permitidas. El cumplimiento de la ley será estricto. Para algunos, sin embargo, no hay ningún cambio en el régimen, tan solo se ha pasado de un dictador a otro y el pueblo venezolano sigue sin tener la batuta. Según varias encuestas, 2/3 de la población defienden que se celebren elecciones en menos de 6 meses. Pero esta decisión quedará a merced de la voluntad de Donald Trump, quien determinará cuándo se celebrarán elecciones, si es que se celebran. Eso es precisamente todo lo que puede demandar Machado por ahora, que se convoquen unos comicios de los que pueda formar parte, siguiendo la Constitución vigente desde 1999. Si para dentro del tiempo que Trump considere pertinente, Machado sigue manteniendo su tasa alta de aprobación, que según las últimas encuestas es del más del 70%, la presidencia debería ser suya. Álvarez ha comparecido en el Congreso para dar cuenta de la situación en Venezuela, aunque antes y en los pasillos de la Cámara Baja el ministro ha hecho referencia a Irán. En este sentido, ha pedido a los ciudadanos españoles que se encuentran en el país persa que lo abandonen temporalmente. Hemos recomendado a los pocos españoles, estamos hablando de algo más de 140 y también muchos de ellos piensen que son dobles nacionales y que por lo tanto, bueno, pues que tienen su vida hecha en Irán, que abandonen el país, aunque solo sea temporalmente. Una evacuación de nuestro personal diplomático todavía no nos lo planteamos y desde luego estamos monitorizando la situación prácticamente al minuto. Álvarez ha exigido además al gobierno de Irán que respete la libertad de manifestación pacífica y de expresión y ha rechazado de plano la pena de muerte para los manifestantes. También ha trasladado su solidaridad con las mujeres iraníes, a quienes ha querido mostrar un apoyo especial. En cuanto a un hipotético ataque a Irán por parte de Estados Unidos, para el ministro no aportará estabilidad, que es lo que Irán dice necesita en estos momentos. Esa es una pregunta que tendría que responder el presidente de los Estados Unidos. Yo no la puedo responder. Yo creo que en estos momentos una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad, paz
a Irán, que es lo que en estos momentos necesita. Sobre el terreno, en Teherán, las calles recuperan cierta normalidad con el aparente fin de las protestas contra el régimen y el espacio aéreo iraní ha reabierto tras horas cerrado. Y todo ello después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní se haya mostrado abierto a negociar con Estados Unidos para evitar un ataque militar. Mi mensaje dice que no repitan el mismo error que cometieron en junio. Saben, si intentan una experiencia fallida obtendrán el mismo resultado. Saben, en junio sí destruyeron las instalaciones, las máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y la determinación tampoco se puede bombardear. Ahora Irán demostró estar listo para la negociación, para la diplomacia. Abbas Araqi ha asegurado además que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas y ha asegurado que las versiones sobre ahorcamientos forman parte, dice, de una campaña de desinformación que parece haber puesto en marcha, eso sí, el propio gobierno iraní. Asegura el ministro de Defensa que los alborotadores en el país recibieron $3.500 del extranjero para matar personas durante las protestas. Así asegura que el régimen de los ayatolás tiene información confiable de que Estados Unidos, Israel y algunos de sus aliados formaron un centro para ayudar a separatistas y a terroristas. Incluso, dice, establecieron compensaciones por la destrucción de Irán. Según el ministro de Defensa iraní, los alborotadores recibieron $1.500 por quemar coches y $500 por incendiar comisarías. También asegura que los líderes de los disturbios mataron a otros manifestantes para aumentar el número de muertos. Según Irán Internacional, con sede en el Reino Unido, al menos 12.000 personas han muerto durante la ola de protestas que ha durado semanas en ese país. Sea como sea, un inminente ataque de Estados Unidos a Irán parece que se frena después de que a Donald Trump le hayan dicho que los asesinatos en Irán se están deteniendo. Lo hemos notificado con bastante firmeza, pero averiguaremos qué significa eso. Nos han dicho que los asesinatos en Irán se están deteniendo y que han dejado de detenerse y que no hay ningún plan para ejecuciones. Una ejecución, esperemos a ver cuál es el proceso, pero hemos recibido una declaración muy buena de personas que están al tanto de lo que está sucediendo. Esto en Irán. En Groenlandia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que nuestro país pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido no precipitar acontecimientos en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos a ese territorio. Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman. Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados, los demás miembros de los países e iremos bien a lo largo del día de hoy. Y para hablar de Groenlandia, el presidente francés Emmanuel Macron reúne de urgencia al Consejo de Defensa y anuncia que empezará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en la isla ártica. Ante este escenario nos preguntamos cuántos territorios ha comprado en su historia Estados Unidos. Estaban en venta. Gemma González. Estados Unidos podría ofrecer hasta $700.000 millones por hacerse con Groenlandia. No es la primera vez que este país compra un territorio, aunque en las anteriores ocasiones esos territorios sí estaban en venta. En 1803 el presidente estadounidense Thomas Jefferson compró Luisiana por $15 millones a Napoleón Bonaparte. Con la anexión de Luisiana, Estados Unidos duplicó su tamaño. En aquel momento Francia controlaba un enorme territorio en Norteamérica y Napoleón necesitaba dinero para sus guerras en Europa. Había fracasado en Haití y no podía defender Luisiana, así que el acuerdo llegó sin mayor problema. Bastó una negociación diplomática formal, un tratado internacional, la aprobación del Senado estadounidense y el pago directo al Estado francés. Fue una venta estratégica. Francia obtenía dinero mientras que Estados Unidos ganaba seguridad y expansión. Años después, en 1867, se produjo la compra de Alaska. El vendedor, el Imperio ruso. Los compradores, Andrew Johnson y William Seward. El precio, $7,2 millones. El Imperio ruso temía perder el territorio frente al Reino Unido en una guerra. Alaska era caro de mantener y poco rentable entonces, y Estados Unidos quería expandirse y limitar la influencia británica. La transacción sencilla, tratado bilateral, ratificación del Senado y pago estatal. Alaska y Luisiana no son los únicos territorios comprados por parte de Estados Unidos. A España le compró Florida por $5 millones y a Dinamarca las Islas Vírgenes por $25 millones en oro. Estados Unidos también adquirió
adquirido territorios mediante guerras o anexiones, como la anexión de Texas tras independizarse de México, la anexión de California, Nevada y Utah tras la guerra con México o la anexión de Hawái tras el derrocamiento de la monarquía. Se ha hecho además con Puerto Rico, Guam y Filipinas tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Después de ese año, Estados Unidos dejó de querer comprar territorios, ya no era tan fácil. Había cambiado el derecho internacional y el país había alcanzado además sus fronteras naturales. Estados Unidos comenzó a ser consciente además de que era mejor influir sobre un territorio que comprarlo, hasta hoy. Donald Trump llegó a la presidencia con la idea de hacer América grande de nuevo. No vio venir que las políticas empleadas para ello podrían hacer también grande a China, que sigue ganando popularidad en todos los rincones del mundo, Pablo. Los aranceles, los bombardeos en Oriente Medio, la complicidad con Rusia, el cese de las ayudas internacionales, todo ha propiciado que la popularidad de Estados Unidos decaiga en todo el mundo, al mismo tiempo que la tasa de aprobación de Trump se derrumba dentro de su propio país, de donde menos del 50% están conformes con sus políticas. Entre tanto, China sigue ganando adeptos en todo el planeta. Según la encuesta del Centro Europeo de Relaciones Exteriores, que ha recogido el punto de vista de más de 25.000 personas en 21 países distintos, un 70% de las personas interpeladas en países como Sudáfrica, Brasil y Turquía creen que en la próxima década Estados Unidos no solo perderá popularidad, sino también influencia. Lo hará frente a China, que podría ir absorbiendo esa influencia que además no supondría una amenaza según las personas encuestadas. Desde el año pasado, tanto en Sudáfrica como en Brasil, la gente ve a China como un aliado. Este cambio de rumbo es mayor en India, que suele ser un buen barómetro a la hora de medir los efectos diplomáticos de Washington o Pekín. El subcontinente, tradicionalmente con buenas relaciones con Occidente y tensas con China, se sigue mostrando ambivalente en apariencia y cauteloso a la hora de no posicionarse de forma definitiva hacia ningún bloque. Pero sin duda, el ataque arancelario que recibió de Washington el pasado verano le ha hecho repensar su alianza con Estados Unidos. Trump inició su mandato contando con un 84% de popularidad dentro de India. A día de hoy, solo un 53% de la población hindi sigue opinando que es un buen presidente para sostener el progreso de la India y del mundo. Sobre si China es una buena influencia o no, Ucrania sale en defensa de Estados Unidos, dado que Pekín está financiando a Rusia. Sin embargo, si los ucranianos tuviesen que elegir, se decantarían por confiar en Bruselas antes que en Washington. El 39% creen que la Unión Europea es un buen aliado, pero solo un 18% opinan lo mismo de Estados Unidos. En esto parecen estar de acuerdo hasta los rusos, que a día de hoy ven a Europa como una amenaza superior a Washington. Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Nos vamos hasta Asia, el eje ahora sin duda del mundo donde no faltan puntos calientes. Uno evidente es la relación entre India, madre mía, Israel metía yo aquí en este asunto. No, ya tiene lo suyo en Oriente Próximo, entre India y Pakistán. Queremos descubrir las claves de una situación internacional crítica que viene de antiguo, los complejos equilibrios de poder en una frontera que además, en palabras de nuestro invitado, nunca duerme. ¿Pero con quién hablamos? Con Javier Fernández Aparicio, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y autor del análisis India y Pakistán, La cicatriz, donde la frontera nunca duerme, dentro del panorama geopolítico de conflictos 2025 que publica el Instituto. Javier, es un verdadero placer tenerte aquí y hablar contigo de nuevo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, el placer es mío, como siempre, Rafa, muy agradecido de estar aquí. Lo hablábamos fuera de micro, esto es una cosa que tiene una raíz muy antigua, ¿no? Pero por empezar con algo concreto, con un hito concreto, ese atentado de Pahalgam de abril del 25 fue tremendamente mortífero, un punto de inflexión desde 2008 si comparamos. Y yo te pregunto, ¿esto al final viene siendo una espoleta, como un poco mal comparado a lo que hizo Hamás el 7 de octubre del 23, es decir, voy a intentar torcer una dinámica que, por ejemplo, parecía que quería poner en vigor Narendra Modi, ¿no? Con esa situación en Jammu, en Cachemira, después de revocar el estatus especial del 19? Sí. Pues más bien estamos ante una reacción posterior a este atentado, en donde quizás la India iba con unas cartas o supuestas cartas tanto diplomáticas como incluso de propias capacidades muy fuertes o muy claras respecto a lo que podía pasar, y quizás luego ocurrió otro tipo de cosas. Pero hay que decir que el atentado ha citado 2008, tampoco había que retrotraerse a mucho, ¿no? Este grupo Tehrik-e-Taiba, que es un grupo independentista de Cachemir, sí, pero sobre todo islamista, sobre todo yihadista. Ya había realizado uno anterior, 6 años antes, 2019, en donde había habido incluso más víctimas que este. Fue 40, estos fueron 26. Lo que iba cambiando es que ahora las víctimas son también población civil, en este caso peregrinos, turistas. Claro, es un cambio cualitativo relevante. Es un relevante. Cambio cualitativo muy relevante, ¿no? Entonces, ante la reacción de este atentado por parte de la India y esta mini guerra, vamos a decirlo así, mini conflicto, mini escalada, digo mini en cuanto a días, ¿no? Por sí. Lo que ya lo comentas en un programa, los que estuvieran implicados y sobre todo las víctimas, que al final sí que las hubo, pues no diría que era tan mini, ¿no? Pues yo acabo como respuesta a unas lecciones de las que quizá tanto un país como otro han aprendido algo, ¿no? Han aprendido a tratar de gestionar qué es lo que está por venir, que todavía no está cerrado, vamos a decirlo así. Claro. A mí me gusta mucho hablar a toro pasado porque a veces se necesita un poco que quede el pozo y además cuando miramos a toro pasado lo que ha sucedido, pero intentamos proyectar en un entorno de dos rivales tan complicados, en una zona tan compleja y siendo los dos potencias nucleares, yo creo que se pueden aprender cosas como habrán aprendido de esas inesperadas, yo creo, derribos de avión, ¿no?, por parte de Pakistán. Sí. Yo creo que Modi, más allá de que sus proveedores militares habitualmente pues, han sido heterogéneos y han venido de Rusia con problemas en cuanto a la tecnología o de otros sitios, pero yo creo que pensaban que tenían mayores capacidades, ¿no? Bueno, por cierto, los aviones caídos eran occidentales, pero bueno, esto es sorprendente, ¿no? Parece mentira que con lo que estudiarán y lo que tendrán previsto los servicios militares de inteligencia no fueran capaces de entender que eran vulnerables ante la capacidad de defensa de Pakistán, ¿no? Sí. Además, en declaraciones ya posteriores, a finales ya del año pasado, incluso el propio jefe de Estado Mayor indio reconoció, bueno, pues que quizás habían equivocado en un principio cómo enfocaron esta operación Sindor, así se llamaba, ¿no? Y en dos ámbitos, en el que estás comentando, es decir, en el puramente bélico, con esa sorpresa que a los bombardeos iniciales por parte de aparatos de la India, aparatos de origen, en este caso francés, también algún Sukhoi ruso, ya también eso es casi paleontología actualizado, pero bueno,
Pues fue la respuesta pakistaní bastante contundente con estos derribos que la India no ha reconocido, vamos a decirlo así, pero que... O sea, que Anil Chauhan ha reconocido errores tácticos, sí, pero de lado, de pero perfil. En cuanto a hablar de bajas o en cuanto a hablar de qué es lo que se puso en un brete o, sí, en otro, no. Lo que está claro que la reacción sí que sorprendió un tanto, y sobre todo que fue un campo de muestra de confrontar equipamiento, armamento y sobre todo de origen chino por parte de Pakistán con lo que actualmente ahora mismo posee la India. Ahí ya fue, bueno, pues más que un equilibrio o cierta sorpresa de las funcionalidades por parte del armamento chino. Y desde el punto de vista diplomático, ¿no? Cuando la India sentía que, bueno, pues prácticamente todo el mundo iba a tener un respaldo unánime hacia su acción, porque era una operación antiterrorista, por así decir, a pesar de que luego se bombardearon también objetivos dentro del propio Pakistán, pues tampoco fue ahí la cosa muy clara, ¿no? Y fue el propio Pakistán el que hizo una campaña internacional bastante potente, hasta el punto de que la resolución del conflicto, bueno, pues fue también desde el punto de vista diplomático un tanto discutido, ¿no? La India habla de un alto fuego, pero Pakistán, por ejemplo, agradece mucho la labor de mediación de Donald Trump y de Estados Unidos para alcanzar este alto el fuego. Fíjate, en cuanto a lecciones, hablabas del armamento chino que posee Pakistán, y yo creo que dejó una lección muy interesante, sobre todo para los expertos en cuanto a la tecnología, ¿no? La integración de las tecnologías, como tienen los aviones J-10C, los misiles PL-15, los radares especializados, todos del mismo proveedor. Eso, por un lado, intuitivamente puedes decir, es una mayor dependencia respecto de un proveedor concreto, pero por otro está todo integrado, funciona muy bien, porque está diseñado para trabajar junto, ¿no? Sí, sí. Cosa que la India, por ejemplo, va hacia ello, pero todavía no tiene, porque ya sabemos que tiene diferentes proveedores, ¿no? Desde Rusia pasando por Estados Unidos y por supuesto los países europeos, y supone muchas veces esta diferenciación en cuanto al equipamiento, pues un hándicap a la hora de determinadas operaciones. Pero tal es así, al final, bueno, el triunfo un tanto, ¿no?, de la reacción pakistaní, que con el paso de los meses se ha conformado incluso en un proveedor y en un vendedor de estas capacidades, de este equipamiento, pues a lugares tan conflictivos como pueda ser Libia o como pueda ser Sudán últimamente, ¿no? Estados fallidos o cuasi fallidos, en el caso de Libia claramente, con problemas en el caso de Sudán. Sí, pero se ha erigido ahora mismo Pakistán en un proveedor de seguridad, ¿no? Bueno. Eso es una lección aprendida precisamente de esta miniguerra, vamos a decirlo así, con la India, ¿no? Por no hablar de su acuerdo con Arabia Saudí también, en donde Arabia Saudí, bueno, pues un poco está bajo el paraguas nuclear, por así decir, ahora de Pakistán. Hemos mencionado en la conversación a China, y es imposible no mencionar cuando hablas de Asia a China. Muy llamativo, todos sabemos, la relación articulada, fundamental, transversal, de todo tipo, en lo económico, en los proyectos de China con Pakistán, cómo se apoya para contrapesarse frente a India en Pakistán, el acceso al Índico, etcétera. Pero muy llamativo que Modi, teniendo ese rival en el norte, pues se ha acercado, ha sido muy pragmático en esa tradicional tendencia de los indios de no significarse y de navegar en el punto medio, y se ha acercado a Modi a Xi Jinping, a pesar de que es el proveedor de armas de su rival, ¿no? Claro, pero esto es un poco el axioma, ¿no? La banca siempre gana, ¿no? En este caso, hablando de China. China ha empezado otra vez a impulsar el corredor económico del que estabas comentando, ¿no?, que va de Xinjiang hasta el puerto de Gwadar para una salida hacia el Índico, pero es quizás la gran ganadora en esta situación, porque efectivamente ha aprovechado el distanciamiento, sobre todo, de Estados Unidos respecto a la India, y a raíz del tema de los aranceles, fundamentalmente, y del petróleo que compran a Rusia. Esa es la justificación para estos aranceles, ¿no?, para que utilizar esta necesidad de que si quieres autonomía estratégica por parte de la India, pues lo que tienes que contrapesar es un poco tus aliados. Pero es que además China sigue siendo
un socio comercial y económico clave para la India, porque estamos hablando de que es uno de los principales países, tanto importadores como exportadores de productos totalmente necesarios. Así pues, de la necesidad de hago también virtud, ¿no? De la necesidad que tengo de acercarme a este nuevo eje, si el Estados Unidos un poco me hace desdén, pues hago también una virtud de decir, bueno, pues... A mí es que me fascina esa política de los indios porque tan pronto están en Quad como son parte de OCS y de BRICS y no tienen problema en estar a todas esas bandas. Has mencionado antes el paraguas nuclear de Pakistán y es que no se puede hablar del conflicto entre Pakistán e India sin mencionar lo nuclear, porque son dos potencias nucleares. Bien, es cierto que con arsenales chiquititos, no sé si entre los dos... Bueno, ya sé que en lo nuclear nunca se puede hablar. Nunca se puede, sí. Pero quiero decir que entre los dos no suman más de 200 cabezas nucleares, pero al final tienes y has tenido en situación bélica, aunque sea una escaramuza pequeña, a dos países que se pueden terminar lanzando bombas nucleares y que no tienes tan claro como has tenido con Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, pues que hay una suerte de disuasión estratégica, porque es una terra incógnita. Sí, aquí entendemos que esa disuasión nuclear, a pesar de son arsenales, como tú has indicado, bastante más pequeños, ¿no?, que el de Rusia, por supuesto, Estados Unidos, ha funcionado. Y funciona también, pero hablamos desde hace décadas, para que estos conflictos no escalen más, ¿no? Hay un teléfono rojo de, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero hay también una diferencia, ¿no? Una diferencia dentro de que cada vez mayor en este tema, no solo la India-Pakistán, sino entre todas las potencias nucleares, ya sabemos que se están fortaleciendo y se están haciendo planes para fortalecer estos armamentos. Pero de la India sí tenemos una doctrina, la doctrina del no first. No voy a ser yo quien ataque primero. Yo no voy a ser en principio quien ataque primero, salvo que me ataquen a mí. Es cierto que está haciendo pruebas también con sistemas balísticos que cada vez van más allá de Pakistán, incluso apuntan ya directamente a China. Pero es que en el caso de Pakistán ocurren dos premisas. La primera, que tal doctrina no existe. No se sabe muy bien ni siquiera en qué estado está este arsenal nuclear, ni tampoco en qué condiciones Pakistán, más allá de que sirva como disuasión respecto a la India, sobre todo. Pero hace unos meses también, con una enmienda constitucional que se hizo en Pakistán, algo que es muy importante, estamos ahora entre un régimen, si lo queremos calificar, híbrido, en donde el general jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Amin Munir, se ha hecho prácticamente con el control de todas. Lo que antes era un comando nuclear autónomo, ahora está integrado también dentro de las Fuerzas Armadas y bajo su autoridad, y estamos en un momento que quizás eso marque, y más hablando de la relevancia que tiene el estamento militar pakistaní en la actualidad. Tremendo, ¿no? Guerra en Afganistán, conflicto con la India. Es tremendo, pero por otro lado es triste, me parece, y habla mal de nosotros como especie, los seres humanos, pero cada vez entiendo más a Kim Jong-un cuando dice nuestra independencia se garantiza y se mantiene desde hace tantos años porque somos nucleares. Si no, habría sido invadida, claramente, habría sido una Venezuela. Habría sido una Venezuela y posiblemente a lo mejor el líder hubiera corrido la misma suerte. Es muy triste, pero es así. O sea, eso no quiero dejar de tocar, aunque vamos agotando el tiempo, cuestiones como hemos visto lo nuclear, ¿no? Lo más tremendo de nuestras armas como civilización, pero podemos tener armas con el agua. Y fíjate, el agua, que es por un lado tan básico, y dices, ¿cómo vas a jugar con el agua si hablas de derechos humanos casi, de que la gente acceda? Pero India y Pakistán discuten por los tratados de aguas, Es tremendo. Es tremendo, y no solo tremendo, sino que el agua se utiliza también como política en esta guerra híbrida entre ya no solo estos dos grandes potencias, India sobre todo, pero también Pakistán, sino también China. Es, por ejemplo, India o Bangladesh quien se queja de que en el Himalaya China está haciendo unas infraestructuras de represa que puede jugar con ello, mientras que la propia India, a través de la suspensión del Tratado de Aguas del Indo, que sigue suspendido desde esta breve guerra, pues continúa también apretándole las tuercas al respecto a Pakistán, cuyo PIB muchas veces está muy relacionado pues con el agua, la agricultura y toda esta necesidad. Porque ahí pueden terminar incurriendo en problemas de suministro para, pues eso, y de hambre, quiero decir, porque si no puedes cultivar tus campos, eso es. Parece que se traspasan ciertas fronteras que no debería hacerse, pero en cualquier caso. Por otro lado, ¿cómo ves la región a futuro? ¿Qué pálpito te da a ti? Sé que es imposible saber qué va a pasar, pero
pero ¿en qué punto los ves? Pues, ¿Han aprendido algo? Yo no sé, no sé si, Rafa, si cuando en algún programa de repente veis en algún sitio en donde no haya una inestabilidad o una no confusión de qué es lo que pueda pasar, aquí estamos ante exactamente lo mismo. Es un conflicto congelado, realmente, desde el año 47. De momento lo va a seguir siendo. Es cierto que en los finales del año pasado pues ha sido sorprendente, ¿no? Hemos visto un Pakistán internacionalmente que hacía mucho tiempo que no tenía esa relevancia, ahora sí la tiene. La India, sin embargo, está en un momento de espera, de impasse, un poco con el shock de los aranceles y la posición estadounidense respecto a su propia posición allí en el Indo-Pacífico y a nivel global. Y ¿qué podemos decir? Es que de mes en mes las cuestiones ahora, quizás por desgracia a veces, como vimos en esta guerra, pues pueden cambiar de una forma sorpresiva. Un balance complejo, el que hemos hecho con nuestro invitado y con el que da gusto hablar, Javier Fernández Aparicio, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Contigo hemos aprendido sobre este conflicto y esta frontera que nunca duerme. Muchísimas gracias. Un placer, un abrazo. como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Se tira bien, ¿no? Se ha echado hasta el agua. Cuando hemos hablado... ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. En Radio Intereconomía nos vamos de viaje con Fitur 2026. Del 21 al 23 de enero descubriremos tendencias, destinos y oportunidades con los principales protagonistas del sector turístico a nivel nacional e internacional. Programación especial en directo desde la Feria Internacional de Turismo en Radio Intereconomía. ¿Te vienes? Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Y volvemos a hablar en estos minutos que nos quedan. Volvemos con Irán, con las protestas, con la fortaleza de un régimen anacrónico y teocrático que de momento resiste a pesar de los ataques tanto internos como externos, con un Estados Unidos que amaga con acciones pero que no quiere implicarse sobre el terreno y con una población a la que se contiene a sangre y fuego. Hablamos ya de Irán con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Un placer. Feliz año. Igualmente. Oye, Amin, esas protestas masivas no son las primeras, sí que han sido mucho más generalizadas. Otras han sido sofocadas más fácilmente. ¿En qué crees que se diferencian esto que hemos estado viendo de las anteriores, que incluso con algunos precedentes han sido muy graves, pero no de la dimensión de esta? ¿Por qué estas han sido tan distintas? Bueno, creo que el inicio de este año ha dado tanto esperanza como también un poco de oscuridad, o sea, luz y oscuridad a cualquier país a querer salir del régimen en el cual se encuentre. Quiero decir con todo esto, hablo efectivamente de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hablo de, una vez más, de Estados Unidos respecto a Groenlandia, y hablo una vez más de cómo la población de un país que viene de hace no mucho tener que soportar también una guerra de su país contra su principal enemigo regional como es Israel, de sentirse con la suma esperanza de que sí, oye,
si podemos debilitar, o si nuestro régimen puede sentirse debilitado respecto a que sus principales amigos, socios, no han querido ayudar a otro como era Venezuela en su momento, igual ahora es el momento en el cual tenemos que poner toda la carne en el asador, ¿no? O sea, es un poco simple, sencillo, pero al final también todo depende en geopolítica de cómo se suele decir, de cómo esas interconexiones, ¿no?, alrededor del mundo se van dando, y entonces también la gente siente, ¿no?, ese halo de esperanza que te decía al principio, de poder implicarse de verdad, porque se vislumbra, ¿no? Se vislumbra una ventana de oportunidad. Sin embargo, a mí me da la sensación, a pesar de los amagos, de que lo que Estados Unidos está buscando es distinto a lo que hizo en Irak o en Afganistán, que quiere más una intervención controlada desde fuera. Claro, yo te pregunto, esto parece un cambio profundo en la manera en la que Estados Unidos concibe su capacidad de influencia. Yo creo que no quiere luchar por ser él quien cambie el régimen, quiere que colapse el régimen, pero claro, eso cualitativamente es muy distinto, sobre todo para los iraníes. A ver, que colapse el régimen es muy complicado, quiero decir. Al final, Venezuela, y me parece, perdón por estar haciendo la comparativa constante, pero en el sentido de Venezuela, que tenía un socio claro, ¿no?, más allá de los cubanos y los nicaragüenses, pero como socios fuertes a nivel mundial, pues eran Rusia y China, ¿no? Bueno, Irán también se le nombraba como socio, pero no es China y Rusia. Y le dejaron de lado. ¿Por qué lo dejaron de lado? Lo dejaron de lado porque Irán al final también, en cada caso es distinto, en el ruso y en el chino no es por las mismas razones, pero a fin de cuentas es un país que les pillaba muy lejos. Vamos a resumirlo en esa sintonía. Irán está ahí. Irán está al lado, es un actor regional donde, en el caso, por ejemplo, ruso, no se puede permitir perder más aliados como ya pasó con Siria. No se puede permitir ver a un Hezbollah más debilitado en la región, como ya dio ese golpe de efecto Israel contra Hezbollah hace unos meses. Entonces, Rusia no se lo va a permitir, no va a permitir una acción armada, pero tampoco la va a permitir China. Es decir, las relaciones económicas de Irán con China son sumamente dependientes, para variar, otro país del mundo sumamente dependiente de China, pero en este caso son sumamente dependientes para intereses ya no solo geopolíticos, sino también geoestratégicos. O sea, hablamos de un estrecho de Hormuz, hablamos de un paso mercantil, hablamos de una serie de cuestiones donde hay en esa diplomacia, por ejemplo, comercial china, que es la que ellos llevan, esa diplomacia económica, no van a dejar que el régimen caiga tan fácilmente. Y si aún cayese, evidentemente, el nuevo o nuevos dirigentes que hubiera no podría ser, por ejemplo, el Shah, o el hijo del Shah, mejor dicho. No por nada, sino porque el hijo es una persona completamente occidentalizada, ¿no? Que buscaría una democracia, buscaría... No tiene nada que ver con lo que es Irán a día de hoy. Entonces China no lo va a permitir por unos intereses económicos y Rusia por unos intereses geopolíticos en la región. Hay otra variable que también añade otra capa de complicación, me parece a mí, y es que vemos Irán, y así, si lo hacemos en un primer vistazo, decimos los persas, pero es un país grande, cerca de 100 millones de habitantes, y tiene una minoría importante kurda, con el problema y la tradición occidental a los kurdos histórica, pero bueno, en eso no entramos, pero tiene una minoría baluchi, que la relaciona con los movimientos separatistas de Pakistán y de Afganistán, con armados, tiene una minoría árabe, que tiene también grupos armados, tiene los azeríes, quiero decir, hay todo un cóctel que judíos metería una capa todavía más grande, ¿no?, de complicación si cayera el régimen teocrático, sin tener una alternativa sobre la mesa, sin tener a alguien. Yo creo que se sumiría un país fundamental en el caos. Claro, o sea, al final, y recalco, y tiene una minoría judía también, por eso también aquí hay un factor. Es verdad que los judíos iraníes, su relación con el Estado de Israel no es buena, pero eso es
como tú muy bien indicabas, dentro de todas estas minorías y por ende dentro de todos estos países que también se ven involucrados o les involucra de una manera completamente directa este conflicto, Afganistán, a Pakistán, a Azerbaiyán, me reafirmo, Israel, el mundo árabe per se, donde aquí sobre todo la gente creería que por ejemplo se debería ser un Irak quien debería decir algo, pero más que Irak, porque en Irak no hay un Saddam Hussein, no hay un líder fuerte que vaya a decir algo de cara a lo que está pasando en Irán, pero aquí Arabia Saudí, por ejemplo, sí se pronunciaría por esas minorías árabes, los kurdos, evidentemente. Entonces, al final, todo eso son pequeños caldos de cultivo con los que tiene que efectivamente lidiar internamente Irán, y entonces aquí es donde se da. Pero claro, el problema es que todas estas minorías no corresponden o no, vamos a decirlo así, aunque suene muy despectivo, no sirven a los mismos intereses a nivel geopolítico. Claro. Ahí es donde está el problema o la solución para Irán. Cuidado, porque aquí los ayatolá también pueden de algún modo negociar con algunos de las minorías en pro de seguir, de poder mantenerse en el poder. Uh-huh. Y ahí es donde yo veo ahora mismo el quid de la cuestión de que ellos consigan mantenerse en el poder, es decir, en las minorías internas que sirvan de algún modo también de catalizador respecto a los países externos, en cuanto a, vale, si nos vas a o sea, un poco el símil que teníamos con Bashar al-Assad en Siria, ¿no? De ese cuidado de las comunidades, por ejemplo, cristianas, ¿no? Uh-huh. Que se ponía siempre para ese mantenimiento del régimen, y ese también era un greenwashing, ¿no? Del régimen de Bashar al-Assad, total, sí. Respecto a su imagen internacional, etcétera, etcétera, pero en general de los al-Assad, también de Hafez, pero a lo que vamos es ¿por qué se van a mantener, o sea, por qué se mantendría, no continuaría este régimen? Vale, desde el factor externo, como te decía anteriormente. Perdona, Amin, ¿tú crees que cumplirán medio siglo? Lo cumplirán en el 29. ¿Van a llegar a cumplir medio siglo de República Islámica? Yo te digo, mira, te voy a ser catastrofista, tristemente. Yo creo que sí. El problema es, y te voy a poner una variable con la que tampoco contaba el día 3 de enero. Tenemos un señor que se llama Donald J. Trump, que se levanta un día por la mañana y es yo creo que de cara a un analista o de cara a cualquier persona que le pueda llegar a interesar, no hay que dedicarse a este mundo, sino a cualquier persona que le pueda llegar a interesar la política internacional en sí mismo, este señor es una variable completamente aleatoria, ¿no? Destructiva, porque se levanta una mañana y decide una cosa completamente distinta. Hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no?, esos discursos con una cierta lógica, porque se le puede llegar a entender por qué ha ido variando en ese discurso, pero sé que el programa no versa sobre cómo Donald Trump cambia su discurso. Entonces, respecto a Irán, sí puede llegar a ese medio siglo, porque todo va a depender de China, sobre todo. Claro. Rusia también tiene mucho que decir, pero todo va a depender de China. Y aquí es donde está el punto. Es decir, aquí es donde está el punto respecto a que China diga, vamos a ver, te he dejado que en Venezuela hagas y deshagas. Te estoy dejando que en Ucrania medies, intermedies y hagas lo que quieras. Pero a mí el estrecho de Hormuz no me lo vas a tocar. A mí no me vas a tocar mi relativa estabilidad en Oriente Medio respecto a mis intereses de recursos naturales, por ejemplo, en los cuales también se vierte China o se favorece de Irán. Es decir, es que hay cuestiones demasiado estratégicas para China, por ejemplo, en Irán, y luego para Rusia respecto también a su capacidad de influencia, que tampoco puede perder. O sea, Rusia pierde capacidad de influencia en Asia Central desde la llegada, sobre todo, de China por un lado, pero también Turquía desde que empezó a llevar a cabo una política de influencia entre los pueblos túrquicos, ha perdido en América Latina,
la está perdiendo también la ha perdido también en África, porque se ha ido de diversos países con Wagner. Entonces ya Oriente Medio es demasiado, o sea, no se puede permitir Rusia. Vamos, que vivimos un momento más que convulso y que podría ser un escenario para un choque de trenes, esperemos que no, por el bien de los iraníes, entre Estados Unidos y China. En cualquier caso, también por el bien de los iraníes, ojalá cambie su situación pronto, que son muchos y no se merecen eso que están afrontando, y esa muerte y esa situación del país. A mí, Lejanza de Bilbao, analista internacional, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias. Nos vamos, hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana.